Bueno, chicos, campo magnético creado por un hilo de corriente. Perdón, estoy explicando. Campo magnético creado por un hilo de corriente. Ley de Biot-Savart. Estos son los principios de la física que tendría que saber todo hijo de vecino. ¿Mm? Lo habitual es que las cargas se muevan a través de un hilo conductor, formando una corriente eléctrica. En un hilo de corriente no hay una única carga, sino una distribución de ellas. Para conocer el campo magnético que crea en un punto, tomaremos un elemento diferencial del mismo y calcularemos el campo diferencial que crea. Obtendremos el campo total como la suma de los infinitos elementos diferenciales, es decir, integrando. Suponemos un hilo de corriente por el que circula una intensidad I. Hilo de corriente. Un diferencial del hilo de corriente, que puede ser tan pequeño como queramos. Sí, yo digo cable, pero aquí le llaman hilo de corriente. ¿Qué le vamos a hacer? La longitud, como estamos con derivada, es diferencial de L. ¿Mm? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí han dibujado un plano y otro plano, perpendiculares los dos al hilo. ¿Mm? Planos, planos. Y han dibujado un vector R que va de aquí a aquí. Eso querrá decir que vamos a calcular el campo magnético creado en ese punto. Vamos, digo yo. Entonces este plano es el plano en el que está la R, el vector posición del punto este con respecto al trocito de cable chiquitito y donde está diferencial de L. Dice, en un elemento del mismo de longitud dl habrá una carga de Q, un diferencial de carga, que la carga es I por T, es decir, I por diferencial de tiempo. La velocidad a la que se desplaza ese elemento diferencial de Q, la carga, se puede representar por la expresión, efectivamente, de L con respecto al tiempo. Esa es la velocidad, porque he puesto de Q. Esto es la velocidad a la que se desplaza. Sustituyendo estas expresiones en la expresión que vimos ayer, que el campo magnético es igual a mu partido 4pi, que son constantes, por Q por la velocidad, producto vectorial con el vector unitario en la dirección del punto, partido la distancia al cuadrado, nos sale la ley de Biot-Savart, que dice que el valor del diferencial del campo magnético es mu partido 4pi por Q por V, que sería diferencial de Q. A ver de dónde sale Q por V. Ah, vale. Si yo mezclo estas dos, diferencial de Q por V es igual a I por dl. ¿Lo veis o no? Que es lo que pone aquí. ¿Vale? Lo que he hecho es mezclar estas dos. Y como aquí pone Q por V, pues sería diferencial de Q por V, que es I por diferencial de L. Por el vector unitario al punto sobre el que queremos calcular el valor del campo magnético partido la distancia al cuadrado.
¿Qué dirección tiene el campo magnético? En este punto. El campo magnético hace así. O sea, el campo magnético hace un círculo alrededor del cable. ¿Mm? Tiene la misma intensidad. Dice, esta expresión se conoce con el nombre de la ley de Biot-Savart. Dice, sobre la línea del hilo de corriente el campo magnético es cero, ¿vale? Dentro del cable no hay campo magnético. Aquí, diferencial de B es cero. Y conforme te vas alejando, ya que las cargas se mueven en la dirección de R. En cualquier otro punto P que esté en un plano perpendicular al hilo de corriente, las líneas del campo magnético serán circunferencias concéntricas con centro en el hilo de corriente. Su sentido dependerá del sentido del avance de la corriente. Integrando la expresión de Biot-Savart podemos conocer el valor del campo magnético que crea el hilo en un punto P cualquiera. No creo yo que esto sea... Pero bueno, ya que lo hacemos entero. Vale. Sabemos que el producto vectorial es I por dl por el seno del ángulo que forman. ¿Vale? Partido la distancia al cuadrado. Y ahora, atención, a lo que voy a poner. Sé que el seno del ángulo es igual al seno de pi menos el ángulo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? De toda la vida. ¿Sí o no? Y eso es igual a x partido r. Eso es lo que pone aquí. Si eso es lo que pone aquí, x, ¿qué tiene que ser? Pues x tendrá que ser... El ángulo es... Vamos a hacer otra gráfica porque en esta gráfica no se puede más. Para explicar esto mejor, vamos a hacer una gráfica donde esto sea el cable. Y este es el punto. Puntito, cablecito. Este ángulo es el ángulo que estamos midiendo. Y este es pi menos el ángulo. Que tienen el mismo seno. ¿Vale? ¿Cuál? El R. El vector posición con respecto al diferencial del cable que hemos tomado, que es este trocito. Esto es diferencial de L. Entonces a esto lo han llamado X. ¿Vale? Está claro que el seno de pi menos alfa es cateto opuesto, X partido hipotenusa, que es R. ¿Vale? La que han liado, tío. Seguimos. Diferencial del campo es igual a... Espérate. Que todavía hay algo más que despejar. Con los ángulos y estas cosas. La tangente de ese ángulo sería igual a X partido Y. Donde Y es esta distancia. ¿Cómo? Espera. Vas más rápido que yo. Pero en la tangente podemos poner que esto es menos tangente del ángulo. Y de aquí ponen que Y es igual a menos X partido tangente del ángulo. Que si hacemos la derivada, me queda X partido seno cuadrado del ángulo con respecto al ángulo. Podéis hacer la derivada para ver que es verdad.
Dice, de acuerdo con la orientación del hilo de corriente, diferencial de L es igual a diferencial de I. ¿Vale? Porque I está en el eje Y y la L también está en el eje Y. Y ahora sustituyendo en la expresión esta de aquí arriba, no, en esta, nos queda que diferencial de B es igual a mu partido 4pi por I por dl por el seno del ángulo partido el radio al cuadrado, que la he escrito otra vez. Y sustituyendo me queda mu partido 4pi, atención, lo que viene ahora. Lo que viene ahora es la bomba. I por dl por seno de alfa es igual a x partido seno cuadrado de alfa, le estoy llamando alfa pero no es alfa, por diferencial del ángulo. A ver, ¿eso es verdad o no? A ver, dl por seno del ángulo. Sí, efectivamente. Y r al cuadrado es x cuadrado partido seno cuadrado del ángulo. Está que después de todas estas disquisiciones calculamos el campo 20 quedando entre los límites suponiendo un conductor de tamaño infinito. ¿Vale? Entonces hay que integrar desde 0 hasta pi diferencial del campo, que sería la integral desde 0 hasta pi de mu partido 4pi por I por seno del ángulo por diferencial del ángulo partido x. La integral del seno es el menos coseno y queda. Y los demás son constantes. Mu partido 4pi por I partido x por menos coseno del ángulo de 0 hasta pi. Y eso da. ¡Bien! Total. Conclusión. Un hilo de corriente por el que pasa una intensidad I crea un campo magnético en sus proximidades. Para un punto P cuya distancia más corta al hilo sea X, la distancia más corta al hilo, el módulo de la intensidad de campo, que es la fórmula que tenéis que quedar, es esta. ¿Por qué la despejo? Porque yo lo valgo. Dice, las líneas del campo son circunferencias centradas en el hilo, que se encuentran en el plano perpendicular al mismo y su sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Es decir, que si yo pongo el hilo aquí y hago una circunferencia y la intensidad va hacia arriba, ¿hacia dónde va el campo? Muy bien. Puesto 7 para Tanudo. No, puesto 7 para Recop. ¿Para qué? Para Recop. ¿De COP? C-COP. Pues sí, efectivamente. Va para allá. Uy, esto está fatal dibujado. Sería para allá. Y esto para allá. Muy bien. Venga, que ya queda poco. Esto. Eso sería X. Venga, que ya queda